ese no es el único criterio. Yo le invito, señora Juliana, a que al menos descargue el manual de funciones. Si usted está aspirando a un puesto, por lo menos, ¿qué es lo que hace uno cuando se va a presentar una convocatoria? Dime si no es descargar cuáles son los requisitos. Al menos léaselos. Al menos edúquese sobre eso y va a encontrar, de hecho, que ser joven no es un requisito para ser viceministra de Juventudes, pero sí tener un título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional si usted no tiene el posgrado. Y que el mejor escenario es tener un posgrado, claro que sí, porque no es lo mismo educarse que no hacerlo. Por eso es que luchamos por el acceso. El día de hoy nos encontramos con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso. Representante, bienvenida a Quinique.com. Hola, un saludo a toda la audiencia de Kinique y muchísimas gracias por darnos este espacio. Pues, representante, nos hemos comunicado con usted porque en los últimos días se ha desatado una polémica en el país por la posible llegada de Juliana Guerrero al Viceministerio de Juventudes. Usted le ha hecho seguimiento a este caso, ha hecho denuncias muy graves contra Guerrero y quisiera que nos explicara puntualmente qué es lo que ha estado denunciando contra Juliana Guerrero. Claro que sí. Bueno, en primer lugar me interesa explicar por qué decidimos meterle el diente a este tema. Yo vengo del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil, y doy fe de que el Ministerio de la Igualdad, que es la cartera en la cual existe un viceministerio para las juventudes, que ha sido luchado por el movimiento juvenil, es muy importante para poder atender las diversas problemáticas de los jóvenes. Y empezamos a ponerle la lupa. Bueno, de hecho ya con anteriores viceministros habíamos estado al tanto del trabajo de esta cartera, pero lo que nos llama la atención es cuando el gobierno anuncia que va a nombrar a Juliana Guerrero en el viceministerio y encontramos una modificación express en su hoja de vida en donde tan solo en 15 días Juliana pasa de tener un título técnico a tener un título profesional en contaduría pública. Empezamos a indagar y encontramos que Juliana no tiene tarjeta profesional, lo cual es requerido para ejercer la labor de la contaduría pública. E indagando mucho más, llegamos al problema básico y es que encontramos que Juliana Guerrero no ha presentado las pruebas del Saber Pro, lo que antes conocíamos como el ECAES, lo cual es un requisito obligatorio para graduarse, para tener un título profesional. Información que fue confirmada efectivamente por el representante legal de la Fundación Universitaria San José, que es la universidad de la que supuestamente Juliana Guerrero se graduó. Por eso, esta investigación que inició primero pensando que Juliana Guerrero no cumplía con los requisitos que establece el manual de funciones, lo cual es importante decirlo, para un cargo como el Viceministerio de las Juventudes, el manual establece el requisito de tener una formación de pregrado y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada, pues encontramos que ella en principio no cumple esos requisitos, pero en segunda instancia esta investigación evoluciona rápidamente y pasa a ser una investigación sobre posible fraude y posible corrupción a la hora de modificar de manera irregular la hoja de vida para fingir cumplir los requisitos que establece este cargo. Así que nos hemos preguntado, ¿qué garantía tenemos los jóvenes de que una persona que no actúa de manera transparente al momento de declarar y de presentar su hoja de vida, qué garantía tenemos de que sí vaya a ejecutar, por ejemplo, los fondos del Ministerio de la Igualdad, que son más de 2 billones de pesos, de manera transparente y legal? Y ahora, pues digamos que tú me dices cuál es la denuncia que tienes contra Juliana Guerrero, acabo de explicarla, pero ya la responsabilidad no está solamente en cabeza de Juliana, sino también en cabeza del ministro de la Igualdad, el ministro Juan Florián, y del presidente Gustavo Petro, que al parecer insisten en nombrarla como viceministra, y a pesar de que llevamos ya más de una semana haciendo esta denuncia, no ha habido ningún pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ni del ministro Florián desistiendo de este nombramiento, cuando en Colombia hay miles de jóvenes con formación de pregrado y hasta posgrado que lamentablemente no tienen trabajo y que se han esforzado un montón, ellos y sus familias, por salir adelante. Así que, ¿cuál es el mensaje que este gobierno le está dando a la juventud? Esa es fundamentalmente nuestra denuncia. Representante, justamente sobre eso último que usted menciona, del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro y del ministro de la Igualdad, ¿por qué cree usted que de pronto el gobierno se ha hecho un poco El de la vista gorda. de la vista gorda frente al tema y frente a las denuncias que se ha hecho en redes sociales y que ahora pues usted la denunció ante la fiscalía? Exacto, yo incluso he denunciado en fiscalía a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público y asimismo a la Fundación Universitaria San José, a las personas que firman su diploma de manera irregular, a sabiendas de que ella no ha cumplido uno, al menos uno de los requisitos obligatorios para efectivamente contar con este diploma. Yo creo que ellos no se han pronunciado porque no han desistido de nombrarla. O sea, fácilmente el presidente Gustavo Petro hubiera podido decir, no vamos a nombrar a una persona que haya falsificado documentos o que tenga documentos irregulares en su hoja de vida, pero al contrario,
A pesar incluso de los plantones y de las movilizaciones que han hecho los trabajadores del Ministerio de la Igualdad, nuestras fuentes nos han contado que ella y su hermana, Verónica Guerrero, llegan al Ministerio de la Igualdad a dar órdenes como si ya fuesen directivas del Ministerio de la Igualdad. Entonces, por eso le estamos advirtiendo al ministro Juan Florián que si él llegase a posesionar a Juliana, además de demandar el decreto de posesión, por supuesto, también podría estar incurriendo él en prevaricato, lo cual es otro delito, y también estamos en toda la disposición, en medio de nuestra labor de control político, denunciarlo a él de ser necesario. Representante, en esa labor de control político, ¿usted ha tenido la oportunidad de conversar con alguien de la Fundación Universitaria San José? ¿Le han explicado por qué emitieron este diploma de manera tan veloz? Yo no he podido conversar directamente con ningún directivo, pero sé que el señor Francisco Pareja, que es el representante legal de la Fundación Universitaria San José, habló con varios periodistas y les señaló que efectivamente Juliana Guerrero no había presentado el Saber Pro y que iniciaban los procesos de investigación interna para ver qué responsabilidades podían establecer entre los directivos de la institución. Sin embargo, este puede ser un comportamiento generalizado. Yo creo que acá le corresponde al Ministerio de Educación garantizar una investigación profunda y transparente sobre la calidad de los títulos que esta institución otorga, porque acá hay miles de familias colombianas que le meten todos sus ahorros, que incluso se endeudan para poder pagar una carrera en la Fundación de Educación Superior San José, como para que estos señores estén emitiendo títulos de manera irregular. E incluso el día de hoy se pronunció la Asamblea Nacional de Contadores Públicos pidiéndole a la Junta de Contaduría Pública que revise las facultades y las capacidades, digamos, de la Fundación Universitaria San José alrededor de las calidades que ofrece este programa. Porque tú sabes que la contaduría pública es una profesión en la que los contadores dan fe pública. O sea, aquí estamos hablando de una profesión que tiene unos requisitos particulares. eh, y en ese sentido, la misma asamblea está pidiendo que la Junta de Contadores Públicos se pronuncie. Representante, ¿y a qué acciones legales o consecuencias? Ah, pero te iba a contar algo, perdón. Yo sí fui a la Fundación de Educación Superior San José y les pregunté, ¿qué pasa si yo tengo un técnico en el SENA, que es la formación, digamos, que ella efectivamente sí tiene probada? ¿Cuánto me demoro en sacar un título de contaduría pública? Y me dijeron, te demoras 15 meses. 15 meses. De hecho, en 5 meses sacas el tecnólogo y en 10 meses sacas el título profesional. Es decir, que aquí también tenemos una discusión alrededor del modelo de educación superior. ¿Cuál es la responsabilidad que le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Educación cuando estamos hablando de que un título debería ser una garantía de una formación profesional integral? Porque además esta universidad no solamente ofrece contaduría pública, también ofrece, por ejemplo, ingeniería industrial, entre otras profesiones, derecho. Yo me pregunto, pues si la sociedad eh, en general uno debería poder confiar en una persona que tenga un título profesional, toda vez que se supone que el Ministerio de Educación debe hacer una acreditación de calidad, ofrece registros calificados, es decir, revisa en teoría que una universidad sí dicte bien sus programas de pregrado, y en ese sentido, pues esto nos ha llevado, digamos que el caso de Juliana Guerrero es la punta del iceberg, pero acá hay una discusión más profunda sobre el sistema de educación superior, y además incluso hemos terminado investigando y vamos a seguir en esa tarea al Instituto Colombiano, al ICFES. Al ICFES porque cuando nosotros entramos a las páginas del Saber Pro y demostramos que Juliana Guerrero no tiene ningún certificado de asistencia a presentar la prueba del Saber Pro, imagínense que el ICFES es capaz de emitir un comunicado diciendo que nosotros los hackeamos, insinuando pues que hackearon el sistema para acceder a esa información que es pública. Entonces yo me pregunto, uno, ¿hasta dónde llegan los tentáculos del poder de Juliana Guerrero, que no es solo de ella, sino que también es representante de Armando Benedetti, del clan de politiqueros que representa Armando Benedetti? ¿Y cómo es posible que el ICFES se preste para semejante engaño a la población colombiana? Representante, ¿y qué consecuencias legales podría enfrentar Juliana Guerrero por este caso, el que usted está denunciando? Los delitos que nosotros estamos pidiéndole a la Fiscalía que investigue van desde falsedad en documento público hasta fraude procesal, y esto podría implicar incluso la prisión en caso de que la Fiscalía defina que la participación de Juliana Guerrero pues en estos delitos fue determinante. Ese es el punto en el que nosotros esperamos que la Fiscalía indague y revise incluso, pues esas son las preguntas que yo le hice desde el Congreso a Juliana. Le pregunté, Juliana, ¿usted compró el título? Yo creo que esa es una pregunta que tiene que surgir y tiene que salir a la luz pública. Y si ella hubiese comprado el título, cosa que pues la justicia debe investigar, ¿cómo es posible que una institución de educación superior se preste para esto?
¿Ha sostenido alguna conversación con ella para que le entregue información, por ejemplo, sobre sus estudios y sobre su título? Toda nuestra comunicación ha sido por escrito y ha sido institucional, es decir, yo le he pedido esa información a la función pública, al Ministerio de la Igualdad, al Gobierno Nacional, a la Fundación de Educación Superior San José. Nunca he tenido una conversación privada y personal con Juliana Guerrero, ni me interesa tampoco más allá de los espacios que la justicia llame para llegar hasta el fondo de esta investigación. Representante, y ya por último, el día de hoy usted anunció que en caso de llegar Juliana Guerrero al viceministerio podría denunciar al ministro de la Igualdad por prevaricato. Sí, para que la audiencia nos comprenda, los funcionarios públicos solamente pueden hacer cosas que están establecidas en la ley, a diferencia de las personas que no tienen un puesto en el gobierno o en el Estado, que pueden hacer todo excepto lo que la ley les prohíbe. En el caso de los funcionarios públicos, por supuesto que la ley es mucho más estricta, pues estamos hablando de quienes administran los recursos de nuestros impuestos, porque es que aquí el tema es ese, aquí estamos hablando de que el Ministerio de la Igualdad tiene un fondo de más de 2.3 billones de pesos sin ejecutar. Es claro que los sectores que están detrás y a quienes se les hace agua a la boca por administrar estos recursos, así sea, falseando sus documentos en su hoja de vida, es porque les interesa la administración sobre estos recursos públicos. Así que yo le he notificado al ministro Florian, le envié una carta con todos los sustentos de por qué él también debe sospechar que la hoja de vida de Juliana Guerrero no es regular, no es franca, no es honesta, y en ese sentido no debería posesionar a una persona de la cual ya tenemos estos indicios y al contrario debería permitir que la investigación avance y no nombrarla en su cargo. E incluso, aun si la nombrara y hubiese decisiones que ella tomara en la dirección de ese viceministerio, él debería deshacer todas esas orientaciones y esas órdenes que ella hubiese dado. En caso de hacer lo contrario, es decir, en caso de posesionarla y dejar en firme las decisiones que ella tome, el ministro Juan Florian estaría incurriendo en prevaricato y nosotros también lo denunciaremos ante la fiscalía. Es que este es un tema que a mí me toca mucho el corazón, de verdad, porque la juventud es un lugar común para los discursos del presidente Gustavo Petro de Balcón. Él reconoce muy fácilmente que de no haber sido por la juventud colombiana, su gobierno nunca hubiera ganado las elecciones, como para que entregue un viceministerio que es para la juventud colombiana a las garras de la politiquería. No le importan ya ninguna de las causas del movimiento social que lo llevaron a él a ganar la presidencia. Entonces, para mí esto es un asunto de verdad estructural, medular, de quienes venimos del movimiento social y quienes valoramos estos triunfos, porque es que la juventud lo necesita. Mira, estamos en un entorno en el que la juventud colombiana está desempleada, sin acceso al empleo, perdón, sin acceso a la educación de calidad, en donde tenemos una dificultad por el incremento del reclutamiento de menores, un montón de necesidades urgentes, y el Ministerio de la Igualdad con 2.3 billones de pesos guardados ahí calentando la platica. Me pregunto si la estaban calentando para gastársela a diestra y siniestra 6 meses antes de las elecciones. Además, entregándosela a un alfil de la clase política tradicional como lo es Juliana Guerrero, no lo vamos a permitir. Por lo menos vamos a protestar y a ejercer nuestra labor de control político, porque para eso nos eligieron. Representante, y en caso de que Juliana Guerrero finalmente, a pesar de estas denuncias que se han hecho, llegue al viceministerio, ¿qué mensaje cree que le puede dar el presidente Gustavo Petro justamente a las juventudes con ese Uf, nombramiento? para mí el hecho, mejor dicho, te voy a ser muy honesta, el viernes pasado que ya el representante legal de la universidad salió a decir que ya no tenía saber pro, yo pensé que ya estaba definido que ya no sería la viceministra. Pero a lo largo del fin de semana nos enteramos de que esta decisión no está tomada y es coherente con el silencio ruidoso del presidente Gustavo Petro, que no ha dicho nada sobre esto, que se la pasa opinando sobre un montón de temas y no se ha manifestado sobre este tema. Tampoco lo ha hecho el ministro Juan Florian, y el que calla otorga. Entonces, en caso de que el gobierno decida entregarle el viceministerio a Juliana Guerrero, nosotros desde ya anunciamos que demandaremos esa posesión al no cumplirse los requisitos del manual de funciones. Y no solo eso, demandaremos al ministro Juan Florian por prevaricato y por supuesto hoy ya corre un proceso en la fiscalía contra Juliana Guerrero. Sí creo que el mensaje sería, mejor dicho, sería, lo voy a decir así, sería una cachetada para el movimiento juvenil, sería una cachetada para toda la juventud que está quemándose las pestañas intentando conseguir un título profesional de verdad, que está intentando salir adelante, muchas veces endeudándose incluso. Incluso jóvenes que tienen una formación de posgrado y que no consiguen un trabajo. Y sería mucho más indignante porque no olvidemos que este gobierno, cuando ganó las elecciones, llamó dizque a los cerebros fugados y a las personas con formación doctoral
para que se inscribieran para gobernar, para que fueran las personas más formadas de este país las que vinieran a tomar las decisiones del Estado colombiano. Entonces, para mí sería una concreción más de que este gobierno no fue lo que prometió, que traicionó, este gobierno traicionó la apuesta de cambio, de transformación. Y bueno, yo invitaría a los jóvenes a que esto no nos desanime, sino que al contrario, esta indignación colectiva que estamos sintiendo nos sirva para tomarnos la política, la participación, los espacios de toma de decisiones, porque están hechos para nosotros y para nosotras, para la juventud trabajadora, estudiosa, que saca este país adelante, y no para los pillos que lo que quieren es llegar a administrar esta plata para favorecer a los de siempre. Representante, ya por último, ahora sí, Juliana Guerrero incluso dijo en una entrevista con Blue Radio que ella cumplía el requisito número 1 para estar en ese viceministerio y era ser joven. En redes sociales se desató toda una polémica. ¿Qué piensa usted al respecto sobre esas declaraciones? Pienso que hay 12,5 millones de jóvenes en este país que no tienen, mejor dicho, al revés, que sí se han esforzado mucho más que ella, e incluso mucho más que yo, mucha gente que se ha esforzado mucho más que yo, y mucho más que gran parte de la juventud, afines al proyecto del presidente Gustavo Petro, que podrían ocupar este espacio y que cumplen los méritos, que cumplen. De verdad, hay mucha gente en el movimiento juvenil que se ha dedicado toda su vida a investigarlo. O sea, es que hay gente que tiene sus tesis de pregrado y de posgrado en los problemas de la juventud y en cómo abordarlos. Es que no hemos luchado toda la vida para que la educación sea un derecho porque, porque sí, es porque la educación te cambia la forma de ver el mundo, te abre la mente, te entrega herramientas para ejercer tus labores de mejor manera. Entonces, desde mi perspectiva, esta es una declaración grosera que desprecia ese esfuerzo que miles y miles de jóvenes están haciendo por salir adelante. Ese no es el único criterio. Yo le invito, señora Juliana, a que al menos descargue el manual de funciones. Si usted está aspirando a un puesto, por lo menos, ¿qué es lo que hace uno cuando se va a presentar una convocatoria? Dime, si no es descargar, cuáles son los requisitos. Al menos léaselos, al menos edúquese sobre eso y va a encontrar, de hecho, que ser joven no es un requisito para ser viceministra de Juventudes, pero sí tener un título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional si usted no tiene el posgrado. Y que el mejor escenario es tener un posgrado, claro que sí, porque no es lo mismo educarse que no hacerlo. Por eso es que luchamos por el acceso. Si no quieren educar a la gente, pues entonces renunciemos a que la educación es un derecho y dejemos las cosas como están. Y no, señores, quienes hemos luchado toda la vida porque la educación sea un derecho, por eliminar las barreras de acceso, es porque estamos convencidos y convencidas de que la educación nos cambia la forma de ver el mundo y de que ese debe ser un criterio para elegir los cargos directivos del Estado. Pues es Jennifer Pedraza, representante de la Cámara de Representantes. Muchas gracias por acompañarnos en quienique.com. Muchas gracias a ustedes por cubrir esta noticia y un abrazo.